conexión perfecta. Radio Manantiales, tu conexión perfecta. Puede tomar ahí su asiento. Con temor y temblor se sube uno a este lugar, porque no vamos a hablar ninguna otra cosa que no sea la palabra bendita del Señor, y eso lo hacemos con temor y temblor. Así es que yo le pido que tenga consideración de mí, eleve sus manos y le diga al Señor que me use. Padre, en esta mañana es tu palabra la que vamos a hablar. Es de Jesucristo, tu Hijo, el mensaje central del que vamos a hablar. Y no lo podemos hacer si no es por la unción y por la revelación del Espíritu Santo. En esta mañana, una vez más, Señor, como vaso e instrumento me pongo, Dios, para que toda humanidad sea quitada y que venga del cielo, Señor, esa poder, Señor, esa palabra con denuedo, Señor. Y ponemos el corazón de tu iglesia, cada uno de ellos y de ellas que nos hemos congregado en este lugar, para que esta palabra venga a nuestras vidas una vez más, Dios, y nos hable y nos enseñe. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vaya conmigo al Evangelio de San Mateo 16. Vamos a estar leyendo en el versículo 13, léalo conmigo, porque es necesario varias palabritas ahí que se nos quede ahí para poder entender lo que el Señor nos quiere decir. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Jesús vino y reunió a sus discípulos y les hizo una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús no le interesaba quizás lo que decían otras personas que no le seguían. Jesús quería tener claro si sus discípulos sabían quién era Jesús. Y Él les hace esta pregunta para saber la respuesta que había. Entonces, Simón Pedro, por revelación del Espíritu Santo, le dice a Jesús, unos dicen, por ahí la gente dice que es Jeremías, que es Elías, que eres uno de los profetas, pero Pedro, lleno del Espíritu de Dios, le dice: tú eres el Mesías que vino a cumplir la promesa. Solo por revelación del Espíritu Santo Pedro pudo contestarle a Cristo como le contestó. Entonces Jesús, viendo que había revelación en Pedro, en el versículo 18 le dice: y yo también a ti te digo que tú eres Pedro. Primero lo llamó Simón, hijo de Jonás. Y después vemos aquí como Dios le cambia el nombre y le dice: tú eres Pedro. Y usted sabe que Pedro significa piedra. Y aquí le dice: tú eres una piedra. Y vemos como Jesús le dice: me estás respondiendo y me estás diciendo que yo soy el Mesías, pues yo te digo, Pedro, que tú eres una piedra. Y usted es una piedra. Pedro dice después que nosotros somos piedras vivas. Usted es una piedra en el reino de Dios. Usted es una piedra que Dios la ha plantado. Ha sido Dios el que lo ha plantado en él. Y se vuelve Jesús y le dice: ok, hay revelación,
¿Entiendes que soy el Mesías, que ha de venir a cumplir la promesa? Pues Pedro, yo a ti te digo que tú eres piedra. Y sobre esta roca que estás confesando con tu boca, Jesús se denomina Él como la roca aquí mismo. Y Él dice, y sobre esta roca, sobre mí mismo, voy a edificar mi iglesia. ¿Nos queda claro eso? Porque es importante, iglesia, que nosotros tengamos el mensaje claro del Evangelio del Reino. Es importante. Y usted me dirá, ¿y por qué Dios quiere hablarnos hoy de esto? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos de mucho peligro para la iglesia de Jesucristo. Tiempos de gloria, tiempos de poder. Pero paralelo a esa gloria, paralelo a la salvación que Dios está haciendo y rescatando a los perdidos y edificando nuestras vidas en Él, se ha levantado también un reino, y usted sabe cuál es ese reino, que es el reino de las tinieblas, y ha venido con violencia a la iglesia de Cristo. Y dice la palabra del Señor que en este tiempo muchos escogidos van a apostatar de la fe en Cristo, que en este tiempo va a haber comezón de oír. La palabra del Señor nos advierte que vienen tiempos de mentira, de engaño, de error, donde Satanás con sutileza no se va a presentar como lo que Él es, sino va a venir con la mentira, con el engaño, con el error, a querer sacar a los escogidos de Dios de su camino. Son tiempos donde el mensaje central en algunos lugares no es Jesús, sino es otro evangelio. Son tiempos donde en otros lugares, lamentablemente, donde se había predicado Cristo como el mensaje central, hoy se predica la buena vida en esta tierra, la prosperidad. Hoy se predica todas las bendiciones, pero está muy lejos de predicarse el evangelio que Cristo predicó. Y aquí vemos, es necesario que usted tenga estas bases firmes, muy dentro de usted, haciéndose vida, para que ningún viento de doctrina le mueva, para que nada a usted le saque. Y vemos que Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré, es una palabra para el presente en este momento, o es una palabra en este momento que estamos aquí, donde nos estamos trasladando cuando Jesús estaba con sus discípulos. Jesús le dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Es una palabra futura que hoy está siendo cumplida en nosotros. Jesús le dice, yo edificaré mi iglesia. Pedro, tú como piedra viva y yo como roca, voy a edificar mi iglesia. Y cuando Cristo estaba hablando aquí, estaba hablando antes de ir a la cruz. Aquí Jesús todavía no había pasado por el proceso de ir a la cruz. Y podemos ver que Jesús se denomina roca. Él mismo dice a Pedro, yo soy la roca, antes de ir a la cruz. Busquemos Hechos 4, versículo 8 al 11, porque es necesario que usted entienda esto. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, dice Pedro, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido, quédese con esta palabra, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y cuando Pedro nos está hablando aquí en su carta,
Está hablando después de que Cristo había ido ya a la cruz. Y vemos cómo ya no le dice solamente roca, sino le dice Jesús es la piedra angular. Ya no es solamente una roca, es una piedra angular. Y usted se ha puesto a pensar cómo tiene que ser una piedra angular donde se pone un edificio, donde se planta un edificio. Me imagino que los ingenieros, los arquitectos deben de tener un concepto mucho más amplio del que nosotros tenemos, porque debe ser una piedra perfecta. Deben de ser las bases, las mejores bases para poder sostener aquel edificio, aquel templo, aquel auditorio que se está construyendo. Tiene que ser una piedra perfecta, una piedra donde se puedan implantar todas las otras piedritas y puedan empezar a crecer ese edificio. ¿Se está ubicando usted? ¿Quién es nuestra roca inconmovible? ¿En quiénes estamos nosotros como piedras vivas cimentados? En esa piedra angular perfecta. Y la piedra angular, una de las características, muchas puede tener una piedra angular, pero la piedra angular primeramente es una piedra perfecta, sin error alguno. Ese es Cristo Jesús para nosotros, perfecto, sin pecado, hasta que decidió tomar el pecado suyo, el pecado mío, el pecado de la humanidad. Sin pecado, dice la palabra del Señor. Él fue perfecto en todo. Él, el Mesías, Dios hecho hombre, habitando entre nosotros, cumpliendo la promesa que nada ni nadie la podía cumplir, solo Cristo, solo el mismo Dios, haciéndose hombre para poder morir por una humanidad. Tenía que ser martillada. Una piedra, yo me imagino que la golpean y la golpean hasta que pueda caber donde ellos necesitan que se implante esa piedra. Eso le pasó a Cristo, martillado, pulido, momentos de angustia. Usted lo ha leído en la palabra del Señor, cuando estuvo en ese Getsemaní, antes de ir a la cruz. Él sabía muy bien lo que tenía que pasar. Y no es como muchas veces tomamos en poco. Muchas veces leemos la Biblia, la escudriñamos muy rápido, pero necesitamos detenernos y pedirle al Espíritu Santo que nos revele lo que estamos leyendo, que nos revele ese momento que Cristo vivió para poder valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Tenía que ser cortada. Yo me imagino, tienen que pulirle todas las asperezas que tienen que lijarla, porque esa piedra es perfecta para que pueda sostener. Tenía que ser golpeada. No sé si usted ha visto cuando abren sobre la carretera, que usan como unas cosas que se mueven así, que suenan, ¿verdad? Que hasta yo digo, ¿cómo puede estar esa persona? Se le deben de estar haciendo los ojos porque tienen que hacerlo. Eso es como un simple ejemplo para que usted se ubique cómo tiene que ser la piedra angular, cómo tuvo que ser Cristo. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer en la cruz: cortado, pulido, maltratado, humillado. Murió de la forma más vergonzosa que puede morir un ser humano. Los romanos, esa era la forma de matar a las personas más malas de esta tierra, a las personas que habían hecho daño. Y nuestro Cristo Jesús, por más pecado que aquellos romanos, que aquellos sacerdotes, que aquellos fariseos quisieron encontrar en Cristo, dice la palabra del Señor que no encontraron nada en Él. No había pecado en Él, no había falta alguna en Él. Irónico, lo crucificaron por decir la verdad. Lo crucificaron porque Él vino a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el Mesías prometido. Y por eso los sacerdotes, los escribas, los fariseos se sintieron, se molestaron y lo crucificaron por la verdad. Pero Jesús pasó todo esto, esa cruz, esa crucifixión violenta y cruel, que está muy lejos de ser lo que usted y yo vemos en una película de un cine o por la televisión. Está muy lejos. Nuestro Cristo tuvo una agonía.
Su sangre, dice la palabra, su sudor eran gotas de sangre que salían porque Él sabía lo que tenía que pasar. Él sabía que tenía que beber aquella copa espesa del pecado. Si nuestra mente, con solo ver algo, con solo sentir y escuchar que a una niña ha sido violada, que ha sido ultrajada, no lo podemos ni pensar. Usted se puede imaginar todo lo que Cristo tuvo que echarse encima para llegar a darnos vida y ser esa piedra angular perfecta. Esa piedra, esa roca inconmovible. Y nosotros vemos cómo esa piedra fue perfeccionada, cómo Cristo soportó la angustia, el pecado. Saben que Jesús en esa crucifixión no solamente fueron sus pecados, sino Cristo Jesús vino a vencer a Satanás. Me imagino al enemigo ahí en ese momento cuando Cristo estaba siendo martillado, pulido, golpeado, humillado, avergonzado. Todos los demonios, el mismo Satanás presente ahí viendo cómo el Mesías prometido, cómo Cristo iba a ser, según él, eran sus últimos momentos. Usted se puede imaginar el sistema del mundo, cómo la caída de la raza adámica de donde veníamos nosotros se presentó en ese momento ante la cruz. Y seguro es donde dice la palabra que le injuriaban y meneaban sus ojos y decían: vamos, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Como el pecado que hasta ese momento había llegado, más los pecados venideros. Cuánta sangre inocente se derrama en estos tiempos, cuántas guerras, cuánta inocencia, cuánta sangre de niños, hombres y mujeres que mueren. Eso lo cargó Cristo. La piedra angular, la piedra perfecta, la muerte. Me imagino a la muerte diciendo: ahora yo vengo a absorberte, Jesús. Yo me imagino a la muerte y Cristo luchando contra la muerte. Yo me imagino la religión, la ley, todo lo que Cristo vino a cumplir, lo que nadie podía cumplir, solo nuestro Jesús. Usted se puede imaginar esa piedra siendo ahí perfecta, esa piedra siendo ahí para que hoy nosotros como piedras vivas estemos cimentados en Él. Y se cumpla lo que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, sobre esta roca, sobre este Mesías que estás confesando, yo edificaré mi iglesia. Jesús está edificando su iglesia. Cristo está edificando su iglesia. Cristo está edificando, aunque usted vea que el sistema del mundo dice otra cosa, aunque usted vea que el pecado y la maldad se aumente, mayor es la gracia de Dios, porque Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Y esas palabras no han pasado, esas palabras están ahí, son vivas hoy. Jesús lo dijo: yo voy a edificar mi iglesia. Cuando Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia, Él se estaba refiriendo a tiempos después de ir a la cruz. Y como ahora decíamos, hay tiempos de engaño, hay tiempos de error, hay tantas falsas doctrinas que hoy se predican, hay tantas mentiras incrustadas ahí, porque toda mentira, para que sea mentira, tiene que conocer la verdad, pero una verdad a medias, una verdad acomodada. Hoy vemos, usted puede ver por la internet, por la web, Biblias donde no aparece la salvación, donde anulan la cruz de Cristo, el sacrificio de la cruz, la vida eterna, la salvación. Y quizás nosotros mismos dejándonos llevar por esos vientos de doctrina, pero es tiempo, iglesia. Es tiempo, lo que dice la palabra: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es tiempo para que la iglesia que Cristo está edificando es una iglesia despierta, es una iglesia que sabe que son tiempos peligrosos, que no podemos jugar, que no podemos vacilar, que necesitamos estar ahí pendientes por nuestra vida, por nuestra propia vida, por la vida de nuestras familias, por la vida de nuestros hijos. Es tiempo de estar despiertos, es tiempo.
Si usted es una piedra viva, usted no puede estar sentadito, porque desde el momento en que usted tiene vida, usted va a accionar a algo. Como piedras vivas, dice la palabra, dice Pedro, nosotros no vamos a estar en una banquita ahí que haga el reino de Dios. El pastor, la verdad que para eso el Señor lo puso. Si yo soy piedra viva, yo necesito estar haciendo algo por el reino de Dios. Si Jesús me está edificando primeramente a mí como su iglesia, yo necesito hacer el reino de Dios. Jesús sabía que habían tantas cosas, pero Él dijo, yo voy a ir a la cruz. Y cuando le estaba diciendo aquí a Pedro, ya Él estaba viendo, porque para Jesús, para Dios, el futuro ya es historia. Lo que nosotros estamos viviendo hoy, ya el Señor lo conocía. Y Jesús estaba viendo una iglesia que se llama Manantiales de Vida Eterna. La estaba viendo siendo edificada en Él. Estaba viendo piedras vivas que íbamos a hacer el reino de Dios. Jesús dijo, yo voy a ir. Se levantaron los fariseos, el enemigo quiso, Satanás pensó que iba a acabar con él, la muerte pensó que iba a acabar con él, el pecado pensó, el sistema, tantas cosas. Pero Jesús sabía que Él iba a resucitar. Jesús sabía que iba a ser amargo, que iba a ser lo peor que le puede haber pasado, pero Él sabía que Él se iba a levantar de esa tumba, iba a levantar una iglesia. ¿Sabe que la iglesia nació en el poder de la resurrección de Cristo? La iglesia nació después de que Cristo se levantó de aquella tumba y la piedra fue quitada. La iglesia se levantó con el poder y la resurrección de Cristo. Él empezó ahí a edificar su iglesia. Y ese es usted, créaselo, iglesia. Usted tiene el poder de la resurrección de Dios. Usted no tiene un podercito ahí como ahora nos decía Gustavo. No venimos a adorar una imagen, no venimos a adorar un sistema. Venimos a adorar al Rey de Reyes, a Jesucristo, el que está vivo, el que se levantó de entre los muertos, el que venció el pecado, el que venció el mundo, el que venció los sistemas, el que venció la ley, el que la vino a cumplir. Esa es la iglesia que Dios hoy está levantando. Y si usted está durmiendo, dígale, Señor, sacúdeme. Despiértese. Son tiempos donde hay una iglesia, se tiene que levantar y hacer lo que tenemos que hacer. Porque el mensaje del reino de Dios, el mensaje central, es que hay un Rey de Reyes y ese Rey de Reyes es Jesucristo. Y ese Rey tiene que reinar en mi vida y por ende tiene que gobernar mi vida, mi tiempo, mi casa y todo mi ser. Ese es el mensaje del reino. No es el mensaje de que todas las promesas, sí, amén. Nosotros mismos podemos testificar de las bendiciones. Predicar. Arrepiéntanse, pero no se queden ahí. Conviértanse a mí. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Y no es solamente entrar, hay un camino que hay que caminar. Y ese camino es bien estrecho, dijo Jesús. Y pocos son los que van por él. Pero hay un camino de perdición, el cual es ancho, un camino de religión, el cual es ancho, y muchos son los que se pierden, dijo Jesús. No es solamente entrar, iglesia, no es solamente venir a la iglesia, no es solamente levantar nuestras manos, no es solamente traer las ofrendas, es vivir a Dios en nuestras vidas, es empezar a caminar ese camino que no nos va a gustar muchas veces, ese camino de negación. Esa área donde no hemos dejado que Dios reine en nuestras vidas. Y Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia y lo voy a hacer en el fruto de mi muerte y en el poder de mi resurrección. Primera de Corintios 1:18, lo leo para usted. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Dígalo, esto es a mí. Dice la palabra de Dios, esto es a nosotros poder de Dios para salvar. Locura para los que se pierden. Locura para los que, es que tenemos que estar locos. Y estamos locos y predicamos un evangelio que es loco, que no cabe al razonamiento humano, que solo puede ser revelado por el Espíritu de Dios. Como vino ese momento a Pedro y le dijo, tú no solamente eres el ungido. David, el rey David había sido ungido. Saúl
había sido ungido, Samuel. Pero Pedro le dice, no solamente tú eres el Mesías, no solamente tú eres el ungido, el profeta que había de venir a cumplir, tú eres el Hijo del Dios viviente. Hubo una revelación y una separación ahí. Usted ha conocido al Hijo del Dios viviente. Usted no está aquí en un sistema metido en una denominación. Es en Cristo Jesús donde su vida está fundamentada, iglesia. Es en Él, en ese poder que Dios te ha dado, para que te levantes primero por tu propia vida. Porque no podemos predicar reino si el reino no ha venido a mi casa, a mi hogar, a mi vida. No tendría autoridad aquí nadie de pararse a predicar reino si primero el reino no ha venido a mi vida y a mi hogar y a mi casa. El reino de Dios tiene que haber llegado a tu vida y a tu casa para que salgas a predicar ese reino. Ese es el mensaje que Dios nos viene a predicar en esta mañana. Dice la palabra del Señor en Efesios 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta mañana, para que usted se dé cuenta cuál es la roca inconmovible en la cual usted está. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Dios te ha llamado, y cuáles son las riquezas de su gloria y la herencia de los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús. Poder de Dios es este evangelio. Poder de Dios es lo que vive y lo que habita dentro de ti. Poder de Dios para vencer el pecado, para vencer el sistema del mundo, para vencer esa carne que no quieres, que no quiere que el Espíritu reine. Hay poder en usted, iglesia. Poder de Dios para perfeccionarse en nuestras debilidades. En el momento que usted le dice, Señor, soy débil en esto y me cuesta, viene este poder que usted está leyendo conmigo, hacerse vida en usted, iglesia de Jesucristo. No es la iglesia de un hombre, de una mujer, es la iglesia de Cristo. Usted es la iglesia de Cristo. Sacúdase, no deje que el costumbrismo, que la religión, que las mentiras, que el engaño de Satanás venga ahora a moverlo y a sacarlo. Dice la palabra del Señor, la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y la dio por cabeza todas las cosas a la iglesia. Jesús, la piedra angular, la piedra perfecta, sometió todo el pecado, todo el sistema del mundo, sometió a Satanás y a todos sus ángeles que se rebelaron contra Dios, sometió la muerte. Ya no hay muerte para los que estamos en Cristo. Si un día partimos de esta tierra, antes de que Cristo venga por nosotros, y un día nos vamos con Él, vamos a dormir, ya no hay muerte para nosotros. Fue olvida. Usted puede entender que la muerte cuando llega a usted, usted la absorbe porque en usted está Cristo y la muerte no tiene dominio sobre usted. ¿Cómo puede ser posible que hay iglesia que le tiene miedo a morir? Porque no hemos entendido este evangelio, porque no hemos entendido a quién estamos siguiendo, porque no hemos dejado que ese Cristo entre y gobierne en nosotros. Y dice la palabra que después de esa victoria gloriosa, después de esa victoria, cuando Cristo resucitó, Él empezó a edificar su iglesia y le dijo, ok, iglesia, yo lo hice, ahora le toca a usted. Aquí tiene todo el poder, yo todo lo hice. Usted solo vaya y haga lo que nos toca a nosotros hacer. ¿Dónde están los dioses de este siglo? Los que se han considerado dioses. Usted se ha puesto a pensar, hay tantas religiones, tantas cosas, tantos dioses falsos. ¿Dónde están? ¿Sabe usted que
Los musulmanes a veces viven su fe en lo que ellos creen que es Dios. A veces cuando uno escucha y ve estas cosas, uno dice: Dios, y nosotros que somos tu iglesia, que tenemos la verdad, a veces no queremos pagar el precio, vivir a Cristo como se debe de vivir. Sabe que esta gente, a sus niños, un musulmán desde los 4 o 5 años, sabe muy bien por qué ha venido a esta tierra y está dispuesto a llenar su cuerpecito de bombas y a dar su vida por algo que creen que ellos es la verdad. Saben que los musulmanes no pasan días, pasan meses buscando, ayudando a un Dios que ellos creen que es el Dios. Y me impactaba tanto esto porque ni tan siquiera se atreven a romper aquel ayuno de comida y de cosas, porque se meten en sus mezquitas ahí a buscar lo que ellos creen. Y pasan meses y meses, pasan tiempos orando al Dios que ellos creen que es Dios. Y usted y yo, que tenemos al Dios verdadero, al camino, la verdad y la vida, a veces no queremos, a veces decimos: no, con que yo vaya, no, iglesia. Hay un poder que Dios nos dio, hay una obra que tenemos que hacer, hay tantas cosas, tantas almas que están necesitando de que nosotros entendamos que somos piedras vivas, y como piedra viva yo tengo que accionar en Dios. ¿Dónde están esos dioses hoy? Usted se ha puesto a pensar: ¿dónde está Mahoma? Murió, ahí quedó. ¿Dónde está Buda? El gordito ese que adoran, está muerto. ¿Dónde está Krishna? ¿Dónde está tanta gente que pudiéramos mencionar? Están muertos. Pero ¿dónde está tu Cristo? Sentado a la diestra del Padre, gobernando, salvando, libertando. ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está? El Padre le dijo: siéntate a mi diestra y te pondré por herencia a las naciones. Siéntate a mi diestra, porque toda rodilla se tendrá que doblar delante de ti, en el cielo, en la tierra y debajo de ella, y confesar que tú eres el Hijo de Dios. Ese es nuestro Cristo, el que se resucitó, el que vive, el que te dio el poder, el que te dio la autoridad sobre todo pecado, sobre todo mundo. Por eso nosotros estamos locos, por eso predicamos este evangelio, por eso le decimos a los jóvenes: manténgase virgen. Es locura, el mundo le dice: vivan su vida de libertinaje. Por eso le decimos al hombre, como cabeza de hogar, honre a su esposa, ámela, cuídela. Y el mundo le dice: están locos, porque esto es locura para el que se pierde, pero poder de Dios para el que cree. Por eso usted ve vidas cambiadas y transformadas. Vidas donde Dios las está rescatando del engaño, del error, de la mentira, siendo lavadas y rescatadas, porque poder de Dios hay en esa cruz de Cristo. Ese es el Dios, esa es la piedra viva, iglesia. Sacúdase en esta mañana, váyase usted lleno de este poder a hacer el reino de Dios primero a su casa. Este es el poder de Dios. Cristo está vivo, Cristo resucitó. Hay poder en el nombre de Cristo. Pasarán los años, pasarán los días, que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar, para lavar, para perdonar. Pasarán los años, quizás no estaremos en esta tierra. Lo que yo sí sé es que ya mi Cristo viene por una iglesia limpia, por una iglesia pura, por una iglesia donde a usted no se le está preparando para la buena vida en esta tierra. Aquí a usted no se le está preparando para la prosperidad. Eso viene por consecuencia. Aquí usted se le está preparando en el temor y la santidad de Dios, porque Cristo viene por una iglesia santa, por una iglesia pura, por una iglesia que no vacila, que no se vende al pecado, que no se vende a la carne, que no se vende a su agenda, que le dice: Jesús, eres mi rey y estoy aquí para ti, tú no estás aquí para mí. Esa es la iglesia que Dios está edificando, no una iglesia raquítica, sin poder porque dejó de orar. No una iglesia que tiene que andar buscando a los pastores para que le oren. En usted está el poder para orar por ese endemoniado, por esa persona. Porque déjeme decirle algo: no es que vemos demonios, no. Donde hay, están y van a ser y saldrán. Es que cuando el reino de Dios se predica, el otro reino se manifiesta.
Cuando el reino de Dios es predicado, el otro reino se tiene que manifestar. Ese es el poder de Dios por el cual nosotros hablamos. Y ese poder lo tiene usted. Usted se lo cree. Usted le dice: Señor, me has llenado de poder. Señor, tengo ese poder para clamar por los niños, por la juventud. Señor, tengo ese poder. Iglesia, necesitamos sacudirnos, porque Cristo está edificando su iglesia en el poder de la resurrección. Una nueva base, una nueva iglesia. La primera iglesia, la primera alma que se salvó en ese poder fue aquel ladrón que estaba al lado de Cristo. Ese fue el primer redimido por la sangre de Cristo. Ese fue el primer perdonado, pero ese se murió y se fue al cielo. A usted y a mí Dios nos salvó para seguir en esta tierra predicando su palabra, para seguir en esta tierra haciendo el reino de Dios. Qué bueno, prepárese, qué bueno, estudie, tenga sueños, tenga proyectos. Ese es Dios. Yo tengo 2 hijas, yo las motivo a que se preparen, a que sean las mejores, pero les digo: ¿sabes qué, mi amor? Ese título un día se quedará. Un día se quedará en esta tierra. Esta empresa para la cual nosotros pedimos sabiduría de Dios, su papá y yo, para que nos ayude a administrarla, se quedará. Pero mi Cristo, la salvación más grande, el regalo más grande, la salvación, iglesia. Yo no sé en qué estás enfocado, en tu proyecto vida. Y no que sea malo, pero desde el momento en que Cristo lo quitamos del centro de nuestra vida, empezamos a perdernos y viene el enemigo, y es que él va a venir como la rata sucia que él es, a meterse por indijitas. No es necesario que le abramos la puerta a un pecado descaradamente. Él va a venir con esa sutileza y con ese engaño. Lo único que nos llevamos de esta tierra, lo único que queda, es la salvación que él nos dio por gracia y por misericordia, y las obras que hayamos hecho para él en su reino. Una nueva base sobre la resurrección. Cuando recibimos a Cristo, cuando usted recibió a Cristo, cuando yo recibí a Cristo, cuando por el Espíritu Santo de Dios le dije: Jesús, quiero dejar de vivir en la religión, en la vida de iglesia, y quiero que reines en mi vida. Yo recibí, y usted recibió, a un Cristo resucitado. A un Cristo resucitado, a un Cristo que no está muerto, a un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Pedro le dijo ahí: no solamente tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Usted se puede visualizar conmigo, imaginarse cómo será ese momento cuando delante de nuestro Dios hay un solo camino, hay una sola verdad. Hay un solo camino de Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro camino, no hay otra religión. Clamemos, iglesia, oremos por aquellos que están en religiones, en sectas falsas, para que el Espíritu de Dios alumbre sus entendimientos y ellos salgan de tanta mentira y de tanto engaño. ¿Dónde vino la mentira? Desde el momento en que Satanás tuvo que utilizar a una serpiente para aparecérsele a Eva y decirle: con que Dios te ha dicho que no comas del árbol de la vida. Desde ahí empezó a operar Satanás. Desde ahí empezó a operar en la mente, en el entendimiento del hombre y de la humanidad. Desde ahí nació la mentira. Y desde ahí hasta este momento, con violencia, Satanás no tiene potestad para saber cuándo el Hijo de Dios vendrá, pero sí sabe que le queda poco tiempo, y se ha levantado con engaño, se ha levantado con odio, se ha levantado. Es increíble ver cómo los grandes artistas, sabe que cuando vamos a ferias de tecnología y de todo esto, por el negocio que tenemos, yo me quedo asombrada porque ahí hay obviamente sonidos, audio, y ahí siempre va a haber música y conciertos con los mejores artistas que usted se pueda imaginar gratuitamente. Y hay algo que me ha impactado, ver con cuánto odio, ni ellos mismos saben por la ignorancia en que viven, porque son manejados por los hilos de Satanás y sus demonios, pero con cuánto odio
se han ensañado contra Cristo. Los mejores artistas, usted puede ver las cruces. La cruz, que es un símbolo donde Cristo murió. Usted puede ver cómo no le dicen nada a los otros dioses, a un Buda, a Krishna. Porque Satanás conoce quién es la verdad y Jesucristo es la verdad. Y es increíble ver cómo se ensañan contra el evangelio que usted y yo predicamos. Cuando todos esos dioses estén delante del trono y estemos nosotros siendo testigos delante del amado, delante del Padre, y tenga que Satanás presentarse en ese momento, llamado por el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y con su propia boca tenga que confesar ante el Cristo, ese Cristo que hoy vive en nuestro corazón, ese Cristo que es la roca inconmovible en la cual estamos fundados, tenga que confesarle y decirle a Jesús: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres Satanás y todos los ángeles caídos y todas las almas lamentablemente que se irán en ese camino de perdición, tendrán que confesarle a Cristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usted se puede imaginar cuánta gloria va a haber en ese poder. Y Jesús les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, apartados de mí, y los mandará a un lugar de fuego y azufre, que es para Satanás y sus demonios, pero no para la humanidad. Pero primeramente tendrán que confesar con su boca quién es el Señor. Tendrán que confesar con su boca lo que usted, por revelación del Espíritu de Dios, en esta mañana puede confesar y decirle: Padre, yo creo que Jesucristo es tu Hijo y Él es el Señor. Yo lo confieso con mi boca y lo creo con mi corazón. Glorioso será ese momento donde todos los dioses de esta tierra tendrán que arrodillarse ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores y confesar y decir: tú eres el Hijo de Dios viviente. Iglesia, apercibámonos en esta mañana. Se puede levantar lo que se pueda levantar. No se duerma. Mire los tiempos que nosotros estamos viviendo en nuestro propio país. Sabe que lo que sus ojos y mis ojos han visto, no que haya pasado porque quedó este señor presidente, porque quien haya quedado, esto se tenía que cumplir, entiéndalo bien. Pero usted puede entender lo que es ver esa bandera izada bajo ese cielo, ese firmamento, donde Dios nos ha bendecido con una tierra bendita. Es tiempo de que la iglesia se levante, es tiempo de que la iglesia despierte. Son tiempos peligrosos, son tantas cosas que estamos viviendo. Obviamente ellos hacen eso porque están en la ignorancia, porque están en el pecado, pero usted como iglesia, yo como iglesia, somos los que tenemos el poder y la potestad para deshacer toda obra de las tinieblas, para destruir toda obra del enemigo. Se puede levantar quien se quiera levantar, se levantará el gobierno, se levantarán los diputados, se levantará, que nadie podrá parar la iglesia de Jesucristo. Y eso somos usted y yo. Necesitamos en esta mañana ser apercibidos, ser apercibidos. Pedro nos dice: ustedes como piedras vivas, como casa espiritual, sacerdocio santos, ustedes en esta mañana, ustedes casa escogida espiritual. ¿Para qué? Dice Pedro: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros como iglesia y en este lugar le oramos a Dios para que todos nosotros como piedras vivas llevemos fruto agradable para el Señor, porque no puede haber una piedra viva que no tenga fruto para Dios. Para eso hemos sido nosotros edificados en Cristo, para llevar fruto para el Señor. Habrá fruto en nuestras vidas para nuestro Dios. Señor, yo quiero traer fruto. Me salvaste por misericordia, por amor, y no es por obras, es por agradecimiento. Es por agradecimiento de lo que has hecho. Yo le invito a que usted incline su cabeza
Y si en esta mañana hay personas que nunca le han dicho con su boca a Cristo Jesús que entre a su corazón y que sea su Señor y su Salvador, usted alza su mano, le queremos guiar, le queremos llevar en este momento por medio de una oración a que usted confiese con su boca. Por favor, si hay personas que quieren recibir a Cristo, que quieren decir, como dijo Pedro, yo entiendo quién es Jesús, el Hijo del Dios viviente, usted me alza su manita para poderle guiar. Habrán personas en esta mañana que nunca le han dicho a Cristo, entra en mi corazón. Gracias, Señor, porque es por tu Espíritu Santo el que nos convence, el que nos redarguye. Es tu Espíritu Santo el que nos viene a revelar este Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en esta mañana, Señor, te agradecemos, Dios, por tu misericordia, por tu amor. Te agradecemos, Señor, porque nuestra vida está fundamentada en la piedra angular, Cristo Jesús. Y yo en esta mañana te adoro, te bendigo. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies y terminemos esta reunión agradeciéndole al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias te damos en esta mañana bendita, Padre. Gracias, Señor. Queremos terminar con un agradecimiento en nuestras bocas, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Alce ahí su voz, ahí donde usted está. Vamos a terminar alabando y exaltando a nuestro Dios. Amén. Él es digno de toda honra, Él es digno de toda la gloria. Iglesia, adorémosle. Cantamos a un Dios grande. Y usted Cantamos después a un Dios vivo. se retira con la paz de Dios, con el gozo de Dios. Te esperamos en esta tarde para ser testigos de ese poder de Cristo en la vida de esos hombres. Fuerte es nuestro Dios. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vamos a cantarle. Todos juntos, grande y fuerte eres Dios. Y fuerte es nuestro Dios. Levanta su voz, levanta sus manos. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Recibe majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Recibe majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Toda gloria, toda honra sea para ti. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vamos, sigue. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Recibe majestad, coronado con poder, todo de toda la adoración.
grito de júbilo. Gracias, Señor. Bendiciones. Que tengan un lindo día y los esperamos en la tarde para recibir a esos hombres.